Da gusto recibir en este estudio a Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton Investments, y a Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Gracias a ambos por su valioso tiempo. Bienvenidos. Muchas gracias. Decía Jerome Powell que Estados Unidos no está en una recesión. Se lo pregunto a ustedes directamente. Si te parece, Luis, comenzamos contigo. ¿Estados Unidos está actualmente en una recesión económica? Nosotros creemos que no. Como decía Powell, hay datos importantes que te indican que no lo está, ¿no? Cuando vemos en la economía, podemos ver dos tipos de datos. Los datos duros, que se basan en observaciones pasadas de qué es lo que ha pasado en la economía, inflación, empleo, otros, y los datos suaves, que están más relacionados con el sentimiento, ¿no? El PMI, la encuesta del consumidor, de qué tanto el consumidor cree que va a consumir en un futuro, etcétera, etcétera. Y lo que se ha deteriorado han sido los datos suaves. Generalmente los datos suaves son datos adelantados de lo económico, entonces podríamos pensar que el consumidor va a dejar de consumir. Hoy no lo está haciendo. Entonces, hoy por hoy no creo que estemos en una recesión. Sin embargo, los datos adelantados o los datos suaves, los datos de sentimiento, nos pueden indicar que probablemente vayamos a uno. Powell mencionaba particularmente el mercado laboral. Hay que tener cuidado un poquito con esa interpretación, ¿no? Si volteamos a ver a los 70s, donde estamos hablando ya de épocas inflacionarias, con cierta similitud a lo que estamos viendo hoy, las tres recesiones que vimos en los 70s se dieron o iniciaron con un mercado laboral fuerte, ¿no? Hoy por hoy el mercado laboral está fuerte, entonces ese argumento podría cojear un poquito, ¿no? Pero los datos duros hoy por hoy te siguen indicando, o por lo menos eso creemos, que no estamos en una. Víctor, ¿coincides? En términos generales sí coincidimos, aunque habría que hacer algunas precisiones. Hay algunos paradigmas en economía que nos arrojan definiciones tradicionales, como esta de 2 trimestres consecutivos a la baja es recesión. Sin embargo, los datos son muy contradictorios. Efectivamente, el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte, y esto nos da a pensar que, en todo caso, si mañana, con el dato del Producto Interno Bruto para Estados Unidos al segundo trimestre, si resulta negativo, pues la gente va a pensar, estamos en recesión. Pero en realidad no es una recesión efectiva, sino que más bien obedece probablemente a factores estacionales o a eventos que no necesariamente muestran debilidad en la economía. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, el PIB en Estados Unidos cayó 1.6 y obedeció sobre todo a un ajuste de inventarios y a una debilidad en el sector externo. En esta ocasión, pues hay diferentes opiniones respecto a esto. Nosotros también tendemos a coincidir que en realidad no es una recesión efectiva, real, sino ahora sí le llamamos recesión técnica. ¿Cuáles son las causas que tienen a la economía, no solo de Estados Unidos, sino a la economía mundial en este, si podríamos decirlo así, bache? Sí, a ver, por un lado está el tema de bancos centrales subiendo sus tasas de interés. Eso, pues obviamente en economías muy bancarizadas, como puede ser Estados Unidos, tiende a ralentizar el ciclo económico, lo tiende a volver más lento. México, probablemente se requieran datos o subidas de tasas de interés muchísimo más violentas que en Estados Unidos, y las hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque México no es un país tan bancarizado o tan sujeto a ser manipulado por la tasa de interés por el Banco Central, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es ese retiro de la liquidez, esa restricción en política monetaria que pues, hace que el ciclo económico tienda a ralentizarse. Eso en gran parte, y un segundo punto, pues obviamente el lado inflacionario y el tema en las cadenas de suministros, pues también está generando problemas en el avance económico, ¿no? La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, sí, y de hecho la guerra en Ucrania fue lo que evitó que la inflación efectivamente fuera transitoria, ¿no? Hoy nos burlamos de Powell diciendo pues, que dónde está la inflación transitoria. Pues, en realidad, si no hubiera ocurrido la guerra en Ucrania, probablemente sí hubiéramos visto una inflación transitoria, pero se nos atravesó esto que no estaba previsto, y pues bueno, hoy tenemos inflaciones que no habíamos visto en 40 años, ¿no? Claro. Víctor, hablabas ahorita de una recesión técnica. Si mañana sale el dato negativo del crecimiento económico de Estados Unidos, ¿tendría algún impacto inmediato entre la gente de Estados Unidos el entrar en una recesión técnica? Bueno, de hecho, los indicadores de confianza
el consumidor, han estado en niveles mínimos en cerca de 40 años, precisamente por estos dos eventos que se mencionan. Primero, inflación, es una inflación que no se había visto en varias décadas en los Estados Unidos, y expectativas de una recesión. Entonces, desde mi punto de vista, sí, si se da este evento de una recesión técnica, sí debería de haber un efecto en la gente, en los agentes económicos. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la idea que tenemos de recesión, de que las cosas van a ir mal. Sin embargo, hacia adelante, pues es probable que esto no sea tan grave, porque el mercado laboral es muy fuerte, está muy fuerte. Y esto significa que la gente se va a dar cuenta de que no está perdiendo su empleo, como en una recesión clásica. Claro. Ajá. Y, Luis, en caso de llegar a esto, ¿tendría algún impacto para México en nuestra economía, al ser vecinos, al ser casi, creo, un espejo de lo que sucede allá? Sí, a ver, si empieza a haber una ralentización económica, ralentización en el consumo, pues nos va a pegar vía el comercio externo, ¿no? México, pues al final del día es el partner o el socio comercial. Nos peleamos entre el 1 y el 2 dependiendo del trimestre, pero de Estados Unidos, y pues obviamente una ralentización en el consumo de Estados Unidos pues va a ralentizar digamos que el comercio externo, que hoy por hoy ha sido un motor importante en el desempeño de la economía en México, ¿no? Entonces, sí, definitivamente una desaceleración en Estados Unidos traerá de una u otra forma una desaceleración en México. Me gustaría puntualizar ahí que el Fondo Monetario Internacional sacó ayer o antier los datos de crecimiento, los pronósticos de crecimiento, y México es el único que mejoró la perspectiva de 2 a 2.4. Una de esas razones puede ser que en esta ocasión el crecimiento económico en México sea un poquito más resiliente por el tema del nearshoring, es decir, traer empresas que han sido afectadas por la cadena de suministros, traerlas al país para evitar o quitar ese ruido que tienen las empresas por simplemente tener su fábrica en China, y que China se le ocurra cerrar sus fronteras por el COVID. Bueno, te quitas eso, no porque México sea atractivo o no por razones meramente logísticas, traes la empresa aquí y evitas problemas en la cadena de suministros. Eso podría ayudar o podría hacer el crecimiento del país un poquito más resiliente en esta ocasión. Sin embargo, podría afectar en alguna medida a este nearshoring respuestas como la del presidente López Obrador a lo de la consulta del TEMEC. Seguramente sí, o sea, definitivamente aumentar la confianza es una de las variables importantes para que la economía mejore, ¿no? Ahora, Víctor, viene un paquete económico ahora en septiembre, ya la Secretaría de Hacienda está trabajando de vista al 2023. ¿Qué tendría que contener este paquete económico? ¿Qué modificaciones para poder al menos aspirar a tener una economía estable o buena? Sí. Este paquete en los últimos años se puede decir que ha sido demasiado optimista, y ahora una medida adecuada para precisamente recuperar la confianza de los inversionistas es de que los números tiendan a ser viables, que la gente crea en esos números. Y en ese sentido, pues lo que nosotros esperamos en este paquete para el 2023 es de que acepten que va a haber menor crecimiento económico. En nuestro escenario base, en el escenario base de Valmex, por ejemplo, estamos estimando un crecimiento de 1.3 para el 2023, considerando que no hay recesión en los Estados Unidos, que es meramente un escenario de desaceleración. En caso de que hubiera recesión en los Estados Unidos, nuestros números también tendrían que ser negativos, por la alta dependencia que guarda con la economía estadounidense, México. ¿Y ustedes, Luis? Nosotros no hacemos pronósticos particulares económicos. Nosotros nos manejamos más por el consenso, y en ese sentido pensamos que la economía en México este año va a crecer alrededor de 1,5%, 1.8%, y el siguiente año se va a desacelerar. Muy bien, pues bueno, por último, su perspectiva de mañana del dato que vamos a ver en Estados Unidos, Víctor. Sí, bueno, los modelos que apuntan ahora sí el consenso es de una caída, sobre todo el modelo de la Fed de Atlanta, está mostrando una caída de 1.2% en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, el consenso del mercado es un poco más optimista,
por lo que hemos comentado, los datos contradictorios, y es probable que se dé un ligero crecimiento de 0.5%. Entonces, todavía son inciertos los datos, incluso el mensaje que mandó Powell el día de hoy en su testimonio, en su plática, fue que el presidente no era tan malo el dato de mañana. Entonces, más bien yo diría que es un ligero incremento de 0.5% para el día de mañana. Que Joe Biden, Luis, tendría que estar preocupadísimo y ocupadísimo, ¿no?, con este tema económico. Vienen en noviembre las elecciones de medio término, importantísimos para no perder el control del Congreso, de una parte del Senado, y que según lo que había estado haciendo Biden era tratar de apaciguar un poquito el ánimo, ¿no?, de decirle a los estadounidenses, miren, vamos bien, las cosas no están tan mal como se están haciendo ver. Entonces, esto es importantísimo también para el presidente. Sí, totalmente. Las intermedias generalmente les tiende a ir mal a los que están en el poder, ¿no? En este caso son los demócratas, probablemente pierdan el poder en la Cámara de Representantes. Si haces históricamente el modelo inflación, crecimiento y qué tantos asientos pierdes en la Cámara de Representantes, estamos hablando que con los datos de hoy estarían perdiendo cerca de 40 asientos, lo cual te llevaría a una franca... pues sí, una franca mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, sí, la tiene complicada. Un poco, ahondando lo que decía Víctor, si volteas a ver los pronósticos del PIB para mañana, está el Nowcast de la Fed de Atlanta, pero si volteas a ver qué es lo que piensan los economistas, vas a ver que no tienen idea, ¿no? Ves que el más pesimista dice que va a crecer menos 1.8, el más optimista dice que va a crecer 2.2 y en el promedio está el 0.5 que dice Víctor. Entonces, la verdad es que no hay mucha visibilidad, ¿no? Y eso te genera nerviosismo en los mercados, ¿no? Y no hay mucha visibilidad en el crecimiento de la inflación y en muchos otros datos económicos, ¿no? Ahorita pues, estamos medio navegando a ciegas y eso te genera volatilidad en los mercados. Les agradezco a ambos que se hayan dado cita en este estudio, los esperamos próximamente y pues vamos a ver qué sucede el día de mañana. Muchas gracias.